Y regresamos en Correo a las 6. Vamos a conversar con Carlos Toledo Pérez, él es director ejecutivo de la empresa Cálida. Vamos a hablar sobre la ley anticorrupción empresarial que el Congreso aprobó el pasado mes de abril. El nombre de la ley es bastante largo, en resumen es ley anticorrupción empresarial. ¿Qué quiere decir esto? Va a regular en parte los sobornos que eventualmente funcionarios peruanos puedan entregar en el extranjero. ¿Esto es así? ¿Cómo está? Sí, Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, desde abril ya se puso en vigencia una ley que va a buscar fiscalizar a las organizaciones, sean públicas o privadas, en el sentido de encontrar actos de soborno, de anticorrupción, pero con un énfasis en las transacciones internacionales. Esta ley va a tener ya un mandato coercitivo a partir de julio del próximo año, pero invita a que ya todas las organizaciones, todas las empresas puedan estar preparándose para tener programas de cumplimiento, programas de auditoría interna, de control interno. ¿Qué ocurría antes de esta ley? Porque ha estado en el Congreso en el debate aproximadamente unos 2 años. ¿Qué pasaba antes? ¿Había sanciones para los que incurrían en este tipo de delitos? Correcto, se sancionaba netamente a la persona individual, más no a la persona jurídica. ¿Qué es la empresa? Que es la empresa, exacto. Ya. Entonces, a partir de esta ley, que nace bajo un trasfondo de la OCDE, el Organismo de Cooperación de Desarrollo Económico, a la cual Perú busca pertenecer, se está tratando de nivelar un poco la situación a nivel internacional para que pueda el Perú acogerse a este organismo, pero un requisito importante es que podamos tener una ley de ese estilo, que penalice también a las organizaciones que sus funcionarios cometen algún acto de corrupción. Por ejemplo, ¿esto en qué casos se daba? ¿En licitaciones para obras públicas? Normalmente es para licitaciones de obras públicas, para las compras de equipos, como tú sabes, hay muchas situaciones que siempre estamos escuchando básicamente en proyectos de construcción, donde existen periodos muy largos de ejecución, incrementos que van paulatinamente inflando toda la inversión del proyecto. Pero ocurría normalmente, y esto se ha visto a raíz del caso Lavallato, que desde el extranjero pagaban sobornos a funcionarios peruanos, pero esta ley contempla este asunto, pero de forma inversa, ¿no? Que peruanos paguen sobornos a extranjeros. Va en ida y vuelta. Se aplican a ambos lados. Exacto, porque basta que esta organización tenga ya una sede aquí en Perú, en este caso, el caso que mencionas, tenía toda una estructura que partía de origen de empresas peruanas, es aplicable. Entonces sí se podría aplicar en el caso que se encuentren ya responsabilidades penales a raíz del caso Lavallato. Ya podría aplicar. Toda organización que va a tener algún vínculo con el comercio exterior, sea importando, comprando o sea exportando, está inmerso en esta ley, ¿no? Claro, porque siempre se identificaba a un funcionario, a alguien del Estado, pero las empresas, como que nadie se metía con ellas, ¿no? Así es. Mandaban una nota de prensa, alguna justificación, pero no iban responsabilidades penales a las empresas. Correcto, era el típico conmigo no es. Exacto. Va de frente con el funcionario y ahora lo que se busca es cortar ese enfoque, ¿no? Y en el caso de las empresas, ¿contra quién se podría sancionar? ¿Al gerente general de las empresas, al contador, al tesorero? En este caso, ¿cómo se determina un delito? Los ámbitos de sanción van desde penalizar a la compañía con algún monto en función a UITs, que pueden ser aproximadamente unas 6.000 UITs, hasta el cierre definitivo y cese de todas las operaciones de la persona jurídica o de la empresa. Hemos visto en el caso del ex gobernador regional del Callao, Alex Curi, que en el caso de la empresa Convial no hubo sanciones, ¿no? Porque no se aplicaba esta ley. Correcto, todavía no tiene un poder de coerción esta ley, todavía no está en vigencia, digamos, ¿no? Recién salió en abril la promulgación de la ley, pero ya efectivamente a sancionar a partir del próximo año. Ay, como no es retroactiva, ya se salvaría en la empresa Convial. Sí, así es. Y como otros casos que también estamos viendo, ¿no? A nivel nacional, ¿no? ¿Qué otros alcances tendría esta ley que, ya hasta que entre en vigencia? Básicamente lo que se está buscando es que se eviten
y se prevengan actos delictivos. Tenemos básicamente cerca de más del 60% de empresas que cometen actos de corrupción y estos actos de corrupción son detectados por auditorías internas o externas. Entonces, lo que se busca es que las empresas en todo este periodo, que ya es menos de un año que tienen para poder formalizarse, puedan tener algún programa de cumplimiento interno, un programa de control, un programa de auditoría, y justamente existen algunos mecanismos que se pueden implementar. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? El principal es tener un buen gobierno corporativo. Ya no es un requisito únicamente para las empresas que listan en bolsa o algunas otras consideraciones, sino también para cualquier organización. Uno puede obtener los 26 o más de 30 principios corporativos y poder establecer un buen sistema, un modelo de prevención de riesgos dentro de la organización. Ya, y a nivel de Latinoamérica, ¿ya se aplica en otros países ese tipo de leyes? Sí, porque, correcto. Como mencionábamos hace instantes, esto ha tenido bastante tiempo, ¿no?, en el debate en el Congreso de la República. Existen cerca de más de 40 países que ya están acogiéndose a esta ley. Y básicamente Perú es uno de los últimos países que está un poco rezagado con respecto a eso, ¿no? En Chile ya se promulgó, vienen en España, en Colombia, y es una práctica el cual nosotros tenemos que adaptarnos si es que queremos tener algún éxito y ser más competitivos. Este es un requisito importante para nosotros salir también del ranking de competitividad global que normalmente se sale cada año y en el cual siempre estamos figurando en el puesto 56, puesto 60. Este es un gran paso para fortalecimiento de nuestras instituciones. Pero para que se haya aprobado, es un tema que preocupa, digamos, al gobierno, al Estado. ¿Esto podría reducir los niveles de corrupción, ya que ahora se habla de un nuevo gobierno y de una lucha anticorrupción? Sí, correcto. Lo que busca es bajar esos niveles de corrupción mediante la prevención y ha sido trabajado a todo nivel, con la CONFIED, con la Comisión Nacional Anticorrupción y con el mismo gobierno y las empresas. Claro, ahora menciona usted la CONFIEP. Estuve leyendo en internet sobre todas las informaciones que salieron a raíz de esta aprobación en el Congreso, de que se recortó el margen de esta ley, de este proyecto de ley. Sobre todo se dice, ¿no?, para beneficiar a al empresariado, ¿no?, porque la CONFIEP quería llegar a un consenso, entonces se redujo esta ley a solamente un ítem, ¿no?, que es precisamente el tema de sobornos a funcionarios. Exacto. Sí pasó eso, sí ocurrió eso. Ha habido, digamos, esta ley ha tenido una historia de casi 4 años atrás, en el cual han tratado de buscar un consenso, y el argumento principal de CONFIEP es que esta transacción internacional es el único requisito que nos exige la OCDE. Los demás ya están tipificados a través de las leyes peruanas o del Código Penal. Entonces, ese fue el principal argumento, y también la CONFIEP ha anunciado hace unos días de que ellos no necesitan una ley que venga del Estado porque van a implementar su propio mecanismo de control. Esperemos que así sea en el corto plazo, ¿no? Ahora, las empresas, ¿hay alguna figura legal que puedan precisamente presentar o argumentar las empresas para evitar sanciones a raíz de esta ley? Sí, tendrían que implementar desde ya un buen gobierno corporativo, un sistema de control interno dentro de su organización, y a la vez podrían buscar certificarse a través del INACAL, que es un brazo del Ministerio de la Producción, el Instituto Nacional de la Calidad, que va a certificar a estas empresas que tengan estas prácticas de buen gobierno corporativo. ¿Pero hay algún vacío legal que las empresas precisamente puedan aprovechar para sacarle la vuelta a la ley? Porque eso ocurre lamentablemente aquí en el país. Se espera que antes de julio tengamos un reglamento o un procedimiento administrativo que un poco formalice todos estos pasos, cuáles son los requisitos para tener un sistema de control interno y pueda acogerse y estar, digamos, no tan en vacío. Ahora, ¿esta ley aplica a todo tipo de empresas, solamente a grandes empresas, las medianas empresas se incluyen? A todo tipo de empresas, basta que sea una personalidad jurídica, basta que sea una empresa individual de responsabilidad limitada hasta una sociedad anónima, la incluye. Incluye y penaliza también a instituciones del Estado. No está libre la actividad nacional pública, sino también la privada. Ahora, eso también dentro de lo que es los márgenes del Estado, los funcionarios públicos también tendrían que endurecerse las leyes para sancionar a los funcionarios públicos. Hemos visto que en el caso de Curi ha demorado muchísimo tiempo para lograr una sanción penal.
Sí, claro. Eso ya entra en un ámbito de la parte legal, del litigio, el arbitraje, toda ¿Cuánto tiempo podría demorar un proceso aplicando esta ley contra una empresa? La gran ventaja que vamos a tener es que al ser partícipes de este gran conglomerado de países que es la OCDE, los casos como Lavallato van a ser más rápidos, porque claro, hay una interconexión y hay un mismo lenguaje que se van a entender todos los países. Eso va a hacer que esto fluya. Busquemos un tiempo más corto en que esto pueda ser más viable, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Correo a las 6. Carlos Toledo, director ejecutivo de la empresa Calidar, hablando aquí sobre la ley anticorrupción empresarial que empezará a aplicarse a partir de julio del 2017. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias.